El día que firmé el contrato de 80 millones de euros se sintió irreal. Años de sacrificio, noches sin dormir y un sinfín de rechazos finalmente me habían llevado a ese momento. Todavía podía sentir el peso de la pluma en mi mano, temblando de incredulidad mientras sellaba lo que una vez solo me había atrevido a imaginar. El destello de las cámaras, los apretones de manos firmes, las sonrisas de felicitación, todo se fundió en una sola ola abrumadora de validación. Por una vez, no era solo la callada de la familia, era la historia de éxito. Mientras conducía de regreso a casa por las calles de Madrid, mis pensamientos repasaban cada dificultad que había soportado para llegar a este punto. Las humillaciones en las cenas familiares, cuando mis padres alababan cada pequeño logro de mi hermana Lucía, pero ignoraban mi trabajo. Las noches en que lloré sobre hojas de balance mientras ella presumía de nuevas vacaciones en Ibiza o en las Canarias. Y sin embargo, a pesar de todo, mi corazón anhelaba su aprobación. Quería ver orgullo en sus ojos, aunque fuera solo una vez. Nuestra familia nunca había sido de las que expresaban afecto abiertamente. Crecimos en un pequeño piso en Chamberí, donde las palabras de aliento escaseaban más que el dinero. Mi padre, Manuel, trabajaba como contador en una empresa constructora, siempre traía consigo el olor a café y a papeles viejos. Mi madre, Carmen, daba clases de piano en el conservatorio local, sus manos siempre frías pero precisas, como su manera de juzgar. Entre ellos, habían construido un mundo donde los logros se medían con la misma exactitud con la que mi madre contaba los compases. Y en ese mundo, Lucía siempre había sido la favorita. Aparqué mi coche nuevo frente a la casa familiar. Ya no vivía allí, pero había querido compartir la noticia en persona. El edificio de ladrillo rojo, con sus balcones de hierro forjado y sus macetas de geranios, parecía más pequeño de lo que recordaba. O quizás era yo quien había crecido. Respiré hondo, intentando calmar los nervios que sentía cada vez que volvía a este lugar. Apreté contra mi pecho la carpeta que contenía el contrato que cambiaría mi vida para siempre. La empresa de tecnología que había fundado en un pequeño local de Malasaña 5 años atrás acababa de ser valorada en cientos de millones. La aplicación de inteligencia artificial que desarrollamos para el sector sanitario había captado la atención de inversores internacionales. Después de años de trabajo incansable, de comer arroz con huevo para ahorrar en comidas, de hipotecar mi juventud por un sueño que nadie más parecía ver, por fin había llegado el momento de la validación. Cuando entré, la casa olía a paella y a flores frescas. Mi madre había preparado mi plato favorito, algo que solo hacía en ocasiones especiales. Por un momento, pensé que quizás ya sabían la noticia, que tal vez me habían visto en la portada de El País. Negocios esa mañana. Lucía salió de la cocina y se dirigió hacia mí con los brazos abiertos. Por un fugaz segundo, creí que estaba genuinamente feliz por mí. Pero bajo su perfume caro y su sonrisa perfecta, había una frialdad que siempre había sentido, pero nunca había reconocido completamente. «Hermanita, qué sorpresa», exclamó mientras me abrazaba. Su voz sonaba más aguda de lo normal, como siempre que fingía entusiasmo. «Pensábamos que estabas demasiado ocupada con tu pequeña empresa para visitarnos». Su comentario estaba cargado de ese desdén sutil que había perfeccionado a lo largo de los años. Mi pequeña empresa, como ella la llamaba, era ahora una de las startups más prometedoras de España, pero para Lucía seguía siendo un pasatiempo, algo para mantenerme ocupada mientras ella brillaba como la estrella de la familia con su trabajo en una prestigiosa firma de abogados. Mis padres salieron al recibidor, y pude ver en sus ojos esa mezcla de curiosidad y recelo que siempre me dedicaban, como si esperaran que les dijera que había fracasado, que necesitaba dinero, que al fin reconocía que debería haber seguido un camino más seguro como ellos siempre habían insistido. «Tengo noticias», dije, intentando que mi voz no revelara lo mucho que me importaba su reacción. Les conté sobre el contrato, sobre los inversores americanos,
sobre cómo nuestra tecnología sería implementada en hospitales de todo el país. Les hablé de cifras que jamás habían soñado tener cerca, de un futuro que se extendía ante mí como un camino pavimentado en posibilidades. Mi padre asintió, con esa expresión impasible que reservaba para las noticias que no sabía cómo procesar. Mi madre miró a Lucía, como buscando en ella la reacción apropiada. Y mi hermana, sonrió de una manera que no llegó a sus ojos. «Qué suerte has tenido», dijo finalmente. «Estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Suerte. Como si los años de trabajo, las noches sin dormir, los sacrificios que había hecho pudieran reducirse a una simple cuestión de fortuna». Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero sonreí, porque eso era lo que siempre había hecho. Sonreír y aguantar, no mostrar cuánto me dolían sus palabras. Comimos en un silencio incómodo, interrumpido solo por preguntas superficiales sobre mi trabajo que dejaban claro que no entendían ni les interesaba realmente lo que hacía. Pronto la conversación giró, como siempre, hacia los logros de Lucía. Su reciente ascenso, su nuevo apartamento en el barrio de Salamanca, el viaje a Nueva York que planeaba con su novio banquero. A medida que la tarde avanzaba, sentía crecer en mi pecho una sensación de vacío. Había imaginado este momento de manera muy diferente. Había soñado con orgullo, con celebración, con al fin ser vista. Pero incluso con 80 millones de euros en mi cuenta bancaria, seguía siendo invisible en esta casa. Su abrazo fue engañoso. Sentí la repentina fuerza antes de tener tiempo para reaccionar. Mi cuerpo golpeó los escalones de mármol con un sonido que resonó por toda la casa. El dolor irradió a través de mi cráneo, cegador, desorientador. La lámpara de araña sobre mí giraba como un carrusel de luces antes de que la oscuridad lo tragara todo. Terminada la cena, me había levantado para irme. No podía soportar ni un minuto más de aquella farsa. Lucía me siguió hasta el recibidor, insistiendo en acompañarme a la puerta, como si fuéramos la familia perfecta que pretendíamos ser cuando había visitas. La escalera de mármol que conducía a la planta baja del dúplex que mis padres habían comprado, con la herencia del abuelo, siempre me había parecido ostentosa. Una exhibición de un estatus que realmente no podíamos permitirnos, pero que mis padres consideraban necesario para mantener las apariencias en el barrio de Arturo Soria. «Espera», dijo Lucía cuando llegamos al rellano superior. «Tengo algo para ti». Su voz sonaba melosa, diferente. Por un instante bajé la guardia, queriendo creer que tal vez, solo tal vez, mi éxito había cambiado algo entre nosotras. Cuando me volví hacia ella, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era la habitual condescendencia o irritación. Era miedo. Miedo mezclado con algo más oscuro, más primitivo. Entendí entonces que mi éxito no había curado nuestra relación rota, la había empeorado. Porque ahora, por primera vez en nuestras vidas, yo tenía algo que ella no podía superar, algo que no podía minimizar o ridiculizar. No vi venir el empujón. Sentí sus manos en mi espalda con una fuerza que nunca hubiera imaginado en ella. No hubo tiempo para gritar, para agarrarme a la barandilla, para comprender lo que estaba sucediendo. Solo el repentino vacío bajo mis pies, la sensación de caída, y luego el impacto brutal contra los escalones de mármol blanco importado de Macael que mi madre tanto se enorgullecía de mostrar a las visitas. El dolor fue inmediato y abrumador. Mi cabeza golpeó primero, luego mi hombro, mi cadera, mis costillas. Cada impacto enviaba oleadas de agonía a través de mi cuerpo. Intenté detenerme, agarrarme a algo, pero mi cuerpo rodaba sin control por los 18 escalones que componían la elegante escalera. La sangre caliente comenzó a empapar mi cabello, corriendo por mi frente hasta mis ojos, tiñendo todo de rojo. Hubo momentos, quizás segundos, antes de perder la conciencia, en los que escuché voces. La voz de ella, aguda y temblorosa, pidiendo ayuda,
y luego el tono calmado de mi madre, demasiado calmado, casi ensayado. Incluso mientras mi cuerpo me fallaba, podía notar que algo no estaba bien. No era preocupación lo que oía, era irritación. Yo era una molestia. «¡Mamá! ¡Papá! Ha sido un accidente», gritaba Lucía. «Se ha caído. Se ha resbalado». Los pasos apresurados de mi madre resonaron en el mármol. No se arrodilló junto a mí, de inmediato como habría hecho cualquier madre. Primero se detuvo, evaluando la situación como quien considera qué hacer con un jarrón roto. «Dios mío, qué desastre», murmuró. No dijo mi hija o mi niña. Dijo «qué desastre», como si yo fuera solo un inconveniente, una mancha en su inmaculado suelo de mármol. Mi padre apareció detrás de ella, su respiración entrecortada por el asma que siempre empeoraba con las emociones fuertes. «Hay que llamar a una ambulancia», dijo con voz monótona. No había urgencia en sus palabras, como si estuviera hablando de pedir una pizza. En ese momento, mientras la sangre formaba un charco bajo mi cabeza y el dolor pulsaba con cada latido de mi corazón, entendí algo fundamental sobre mi familia. No me amaban. Tal vez nunca lo habían hecho. Y lo más doloroso era que una parte de mí lo había sabido siempre, pero se había negado a aceptarlo. La mano de Lucía se posó sobre la mía por un instante. A través de la bruma del dolor pude ver su rostro inclinado sobre el mío. No había arrepentimiento allí, solo cálculo. Sus labios se movieron, formando palabras que solo yo podía oír. «Ahora ya sabes cuál es tu lugar», susurró. Luego, nada. Solo un vacío negro infinito donde el tiempo dejó de existir. No soñé, no pensé. Simplemente desaparecí. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Podrían haber sido minutos u horas. Cuando volví brevemente en mí, estaba siendo trasladada a una ambulancia. Las luces parpadeantes se reflejaban en las ventanas del vecindario, creando un espectáculo que seguramente alimentaría el cotilleo local durante semanas. A los vecinos de la urbanización Conde de Orgaz les encantaban los dramas ajenos para distraerse de sus propias vidas vacías. Vi a mis padres de pie en la entrada, Lucía ligeramente detrás de ellos. Formaban un cuadro perfecto de preocupación familiar para los paramédicos y los vecinos curiosos que se habían congregado. Mi madre incluso había logrado producir algunas lágrimas. Siempre había sido buena actriz. No en vano había participado en el grupo de teatro amateur del barrio durante años. «Es mi hija», la oí decir a uno de los paramédicos, su voz cargada de una emoción que nunca había mostrado en privado. Se resbaló en las escaleras. Siempre ha sido tan descuidada. Incluso en ese momento, encontró la manera de echarme la culpa, de convertir mi tragedia en una confirmación de mis supuestos defectos. Descuidada, torpe, imprudente. Los mismos adjetivos que habían usado toda mi vida para minimizar mis logros y maximizar mis errores. El paramédico me miró con ojos compasivos mientras ajustaba la máscara de oxígeno sobre mi rostro. Era joven, con el pelo oscuro recogido en una coleta apretada y manos gentiles. Su etiqueta decía «Teresa». «Tranquila», murmuró. «Te pondrás bien». Quería creerle. Quería aferrarme a esa promesa como a un salvavidas en medio de un mar tormentoso. Pero mientras la ambulancia se alejaba de la casa que nunca había sentido como un hogar, la oscuridad volvió a envolverme. Esta vez, sin embargo, fue casi un alivio. Un escape del dolor, no solo físico, sino también del conocimiento devastador de lo que mi propia hermana había hecho. La ambulancia avanzaba por las calles de Madrid, su sirena abriendo paso entre el tráfico. En mis breves momentos de lucidez, captaba fragmentos de conversación entre los paramédicos. Palabras como traumatismo craneal, posible fractura, hemorragia interna. La gravedad de mi situación se filtraba lentamente en mi conciencia como agua en tierra seca. Pensé en mi empresa, en mis empleados, en todo lo que había construido. ¿Quién se haría cargo si yo no sobrevivía?
¿O era eso exactamente lo que Lucía y mis padres esperaban? ¿Una heredera conveniente de mi repentina fortuna? El pensamiento envió una nueva oleada de pánico a través de mi cuerpo maltrecho. Antes de que pudiera procesar más allá, la oscuridad volvió a reclamarme. Y esta vez me entregué a ella por completo. Cuando finalmente abrí los ojos, el brillo estéril de la habitación del hospital me hizo entrecerrar la mirada. Las máquinas zumbaban suavemente a mi lado, trazando el débil ritmo de mi frágil latido. Mi cabeza dolía con cada respiración. Mis costillas se sentían magulladas y mi garganta estaba en carne viva. Había sobrevivido, aunque no estaba segura de por qué. El Hospital Universitario La Paz, uno de los mejores de Madrid, sería mi hogar durante los próximos días. La habitación privada, con sus paredes de un blanco impoluto y su ventana con vistas a la Sierra de Madrid, era un lujo que mi nuevo estatus económico me permitía. Pero toda esa asepsia no podía ocultar la verdad. Estaba completamente sola. No había flores, no había visitantes. La enfermera, Pilar, una mujer de mediana edad con ojos amables y manos expertas, dijo que llevaba allí 3 días. Mis padres habían visitado una vez, brevemente. Dijeron que estarás bien, añadió, en un tono destinado a sonar reconfortante. Yo conocía la verdad. Si se hubieran preocupado, se habrían quedado. Estaba sola, rota, y apenas aferrándome a los restos de dignidad que me quedaban. El médico que me atendía, el doctor Ramírez, un neurólogo con décadas de experiencia y una reputación impecable, me explicó la extensión de mis lesiones. Traumatismo cráneoencefálico grave, 3 costillas fracturadas, hombro dislocado, contusiones múltiples. Es un milagro que no haya daño cerebral permanente, dijo mientras revisaba mi historial. Alguien allá arriba la quiere. Quise reírme. Si había alguien allá arriba, ciertamente no estaba entre los miembros de mi familia. Ellos me habían dejado caer, literal y figurativamente. A la mañana siguiente, mi madre apareció. Vestida con un traje sastre de Adolfo Domínguez color crema, su pelo perfectamente peinado y su maquillaje impecable, parecía más preparada para una reunión de la junta escolar que para visitar a su hija hospitalizada. Su rostro era inescrutable, sus palabras cortantes. Siempre quisiste llamar la atención. Ahora la tienes. Me quedé mirándola, incapaz de creer lo que acababa de oír. No había preocupación en sus ojos, solo ese perpetuo juicio que me había acompañado toda la vida. Como si incluso ahora, tendida en una cama de hospital con el cuerpo destrozado, yo hubiera orquestado todo esto como parte de un elaborado plan para robarle protagonismo a Lucía. Mamá, comencé, mi voz apenas un susurro rasposo. Lucía me empujó. No fue un accidente. Su expresión no cambió. Ni siquiera parpadeó ante mi acusación. En cambio, alisó una arruga imaginaria de su falda y suspiró como si estuviera tremendamente cansada. Siempre has sido tan dramática, Sofía, respondió, usando mi nombre como una reprimenda. Siempre envidiando a tu hermana. ¿No te basta con tu dichosa empresa? ¿Tienes que intentar destruir a nuestra familia también? Sus palabras me golpearon con más fuerza que el mármol contra el que había estrellado mi cuerpo. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. No le daría esa satisfacción. Pregúntale a Lucía qué me dijo cuando estaba tirada en el suelo sangrando, dije. Cada palabra un esfuerzo doloroso. Pregúntale por qué tenía tanto miedo de mi éxito que prefirió verme muerta. Mi madre se levantó, su bolso de Loewe firmemente agarrado como un escudo. Descansa, Sofía. Claramente el golpe en la cabeza te ha afectado más de lo que pensábamos. Y con eso salió de la habitación, el aroma de su perfume Chanel permaneciendo como un recordatorio agrio de su presencia. El silencio de mi padre era peor que la crueldad de ella. Ni siquiera había venido. Su ausencia cavaba heridas más profundas que cualquier caída podría. Me di cuenta entonces de que los lazos de sangre no significaban nada cuando la envidia gobernaba el corazón.
Esa tarde recibí una visita inesperada. Miguel Ángel Buendía, el inversor principal de mi empresa, el hombre que había firmado el cheque de 80 millones, apareció en la puerta de mi habitación con un ramo de tulipanes amarillos, mis flores favoritas. Algo que mi propia madre no sabía o no recordaba. «He oído lo que pasó», dijo, su voz grave, llena de una preocupación genuina que contrastaba dolorosamente con la indiferencia de mi familia. «¿Cómo te encuentras?». Le conté todo, sobre el empujón, sobre las palabras susurradas de Lucía, sobre la reacción de mi madre. No sé por qué confié en él, un hombre que apenas conocía más allá de nuestras reuniones de negocios. Quizás porque necesitaba desesperadamente que alguien me creyera. O quizás porque en sus ojos no vi juicio, solo comprensión. Miguel Ángel escuchó en silencio, su rostro endureciéndose a medida que mi historia se desarrollaba. Cuando terminé, colocó su mano sobre la mía. Un gesto, simple que sin embargo, contenía más calidez que cualquier interacción que hubiera tenido con mi familia en años. «Te creo», dijo simplemente. 3 palabras que rompieron algo dentro de mí. Lloré entonces, por primera vez desde la caída, grandes sollozos que sacudían dolorosamente mis costillas fracturadas. Él esperó pacientemente, ofreciéndome pañuelos y permitiéndome este momento de vulnerabilidad sin hacer que me sintiera débil por ello. Cuando mis lágrimas finalmente se secaron, me miró con determinación. «No estás sola en esto, Sofía. Vamos a cuidar de ti y de tu empresa mientras te recuperas. Y después, cuando estés lista, hablaremos sobre lo que quieres hacer respecto a tu familia». En los días siguientes, Miguel Ángel se convirtió en mi visitante más constante. Traía informes sobre cómo marchaba la empresa, asegurándome que todo estaba bajo control. Me contaba anécdotas de sus viajes por el mundo, de su infancia en un pequeño pueblo de Extremadura, de cómo había construido su fortuna desde cero. No hablaba de mi familia, a menos que yo sacara el tema, respetando mi necesidad de procesar todo a mi propio ritmo. Una semana después del accidente, cuando el doctor Ramírez discutía mi plan de tratamiento, mencionó la necesidad de rehabilitación física. «Conozco una clínica excelente en las afueras de Madrid», dijo Miguel Ángel, que había insistido en estar presente durante la consulta. «Tienen los mejores fisioterapeutas del país y un programa de rehabilitación integral». El médico asintió aprobatoriamente. «La clínica Sierra es efectivamente una de las mejores. Pero hay lista de espera». «No será problema», interrumpió Miguel Ángel. Y así fue como descubrí que ya había hecho arreglos para mi recuperación, anticipándose a mis necesidades incluso antes de que fueran expresadas. Mientras los días se convertían en semanas en aquella habitación de hospital, comencé a reflexionar sobre cómo una persona prácticamente desconocida estaba mostrando más preocupación por mi bienestar que aquellos que compartían mi sangre. Miguel Ángel se aseguraba de que recibiera la mejor atención médica, gestionaba mis asuntos y se aseguraba de que mi nombre permaneciera en los titulares por todas las razones correctas. Mi empresa, lejos de sufrir durante mi ausencia, estaba prosperando bajo la supervisión temporal de Miguel Ángel y mi equipo directivo. La aplicación había sido implementada con éxito en 3 hospitales más, y las críticas eran abrumadoramente positivas. En cierto modo, el accidente había generado publicidad adicional, creando una narrativa de la emprendedora resiliente que superaba todos los obstáculos. La prensa había comenzado a interesarse por mi historia. Un periodista de El Confidencial intentó entrevistarme en el hospital, pero Miguel Ángel lo interceptó. «Cuando esté lista», le dijo. «Ahora necesita paz para recuperarse». Era extraño pensar que hacía apenas unas semanas mi mayor preocupación era obtener la aprobación de mis padres. Ahora, tendida en una cama de hospital con el cuerpo roto pero la mente más clara que nunca, entendí que esa aprobación nunca llegaría. Y lo más importante, entendí que ya no la necesitaba. Una mañana, mientras Pilar cambiaba mis vendajes, me habló de su propia familia.
de un hermano que no le hablaba desde hacía 20 años por una disputa sobre la herencia de sus padres. A veces, dijo con la sabiduría que solo dan los años, la familia que escogemos es más verdadera que la que nos tocó por nacimiento. Sus palabras resonaron en mí con una verdad que no había querido reconocer. Durante toda mi vida había estado persiguiendo fantasmas, intentando ganar el amor de personas incapaces de darlo. Era hora de dejar ir esa ilusión y comenzar a construir mi vida alrededor de quienes realmente me valoraban. En el silencio de la recuperación, algo más creció dentro de mí, una fuerza tranquila. Aprendí a caminar de nuevo, a respirar sin que el peso de la amargura me asfixiara. Los médicos eran amables, aunque nunca preguntaban por las cicatrices que no eran visibles. Mi única compañía era Miguel Ángel y el equipo médico que me atendía con profesionalismo y calidez. Las semanas pasaron a cámara lenta. Mi cuerpo sanaba, pero mi mente seguía atrapada en aquella caída. La reproducía una y otra vez. Cómo ella me había empujado con tanta facilidad. Cómo habían elegido su lado después. Mis llamadas quedaban sin respuesta. Mis mensajes ignorados. Me habían borrado como si fuera una mancha en la imagen de la familia. La Clínica Sierra, situada en las afueras de Madrid con vistas a la Sierra de Guadarrama, se convirtió en mi refugio durante los meses de rehabilitación. El edificio, una antigua casa señorial reconvertida en centro médico de élite, mezclaba la elegancia de su arquitectura original con instalaciones de última generación. Mi habitación, amplia y luminosa, daba a un jardín de olivos centenarios donde a veces me sentaba a observar el cambio de las estaciones, marcando el paso del tiempo con la transformación del paisaje. Mi rutina era estricta, pero reconfortante en su previsibilidad. Cada mañana comenzaba con ejercicios de fisioterapia bajo la supervisión de Javier, un fisioterapeuta valenciano de manos firmes pero gentiles, que me empujaba hasta el límite de mi resistencia sin nunca sobrepasarlo. Las tardes estaban dedicadas a la terapia ocupacional, donde reaprendía tareas cotidianas que antes daba por sentadas. Sujetar un bolígrafo, abrocharme los botones de la blusa, utilizar el teclado de un ordenador. «Eres la paciente más testaruda que he tenido», me dijo Javier un día, mientras me ayudaba a ejercitar mi hombro lesionado. La mayoría se rendiría con la mitad de dolor. No era un cumplido exactamente, pero lo tomé como tal. La terquedad, ese rasgo que mi familia siempre había criticado como un defecto, se había convertido en mi mayor fortaleza. Era lo que me mantenía levantándome cada mañana, forzando a mis músculos doloridos a responder, obligando a mi mente traumatizada a enfocarse en el futuro en lugar de revolcarse en el pasado. Durante esos meses, muchas noches me despertaba empapada en sudor frío, reviviendo en pesadillas el momento del empujón, la sensación de caída, el impacto contra el mármol. A veces, en mis sueños, no sobrevivía. Otras veces, era yo quien empujaba a Lucía, y despertaba con una mezcla de horror y satisfacción culpable que me asustaba más que cualquier dolor físico. La doctora Mendoza, la psicóloga del centro, me animó a expresar estos pensamientos sin juzgarlos. «Es natural», me aseguró durante nuestras sesiones semanales. «El trauma no solo afecta al cuerpo. Lo que estás experimentando son respuestas normales a una situación profundamente anormal». Miguel Ángel visitaba la clínica religiosamente cada domingo, trayendo consigo el mundo exterior que yo tanto añoraba. Me hablaba de cómo marchaba la empresa, de las nuevas contrataciones que había aprobado, de los avances en la implementación de nuestra tecnología en hospitales de toda España. No era solo por mantenerme informada. Entendía que necesitaba sentir que aún tenía un propósito, una identidad más allá de ser una paciente, una víctima. «El ministro de Sanidad ha mencionado nuestra aplicación en el Congreso», me contó un domingo de primavera mientras compartíamos un café en la terraza de la clínica. «La está poniendo como ejemplo de innovación española en el sector sanitario». Eran pequeños triunfos como ese los que me recordaban que mi vida no se había detenido en aquella escalera de mármol.
que lo que había construido tenía valor, independientemente de lo que mi familia pensara. A mediados de mi tercer mes en rehabilitación, recibí una visita inesperada. Antonio, mi director técnico y uno de los primeros empleados que contraté para la empresa, apareció con un ramo de girasoles y una carpeta llena de documentos. «El equipo te echa de menos», dijo tras abrazarme con cuidado, consciente de mis heridas aún en proceso de curación. «No es lo mismo sin ti gritándonos por los plazos de entrega». Reí por primera vez en semanas, sintiendo cómo algo dentro de mí se aflojaba. Antonio desplegó los documentos sobre mi cama. Planes para una nueva funcionalidad de la aplicación. Comentarios de usuarios, recortes de prensa sobre nuestra empresa. Pero lo que más me impactó fue una fotografía enmarcada. Todo el equipo, 27 personas, sosteniendo un cartel que decía: «Recupérate pronto, jefa. Te esperamos». Ese gesto, simple pero profundamente conmovedor, me hizo darme cuenta de algo crucial. Mientras mi familia biológica me había dado la espalda, había construido sin saberlo otra familia, una formada por elección y respeto mutuo. Personas que valoraban mi liderazgo, mi visión, mi forma de ser, sin intentar cambiarme o disminuirme. «¿Cuándo vuelves?», preguntó Antonio antes de marcharse. No como una presión, sino como una esperanza. «Pronto», respondí, y por primera vez lo creí realmente. A medida que mi cuerpo se fortalecía, también lo hacía mi determinación. Comencé a trabajar algunas horas al día desde mi habitación en la clínica. Al principio solo revisando correos electrónicos y documentos, luego participando en videollamadas con el equipo, finalmente tomando decisiones importantes sobre la dirección de la empresa. Miguel Ángel, al ver mi progreso, me propuso algo que cambiaría el curso de mi recuperación. «Estamos preparando una ronda de financiación para expandirnos internacionalmente», me dijo durante una de sus visitas. «Quiero que seas la cara de esta campaña. Tu historia de superación, de volver más fuerte después de un accidente casi fatal, es poderosa. Inspirará a inversores y clientes por igual». Mi instinto inicial fue rechazar la idea. Exponerme así, convertir mi trauma en una herramienta de marketing, me parecía casi obsceno. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido cobraba. Mi caída no había sido solo un accidente. Había sido un intento deliberado de silenciarme, de quitarme lo que había construido. ¿Qué mejor venganza que utilizar esa misma experiencia para hacer crecer aún más mi empresa? «Lo haré», le dije finalmente. «Pero con una condición. Quiero tener control total sobre cómo se presenta esta historia. No quiero que parezca que estoy buscando lástima o señalando con el dedo». Miguel Ángel sonrió, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «Por supuesto, es tu historia para contar». En los días siguientes, trabajé con el equipo de comunicación para desarrollar un mensaje que fuera honesto sin ser sensacionalista. No mencionaría el papel de mi familia directamente. No necesitaba ese tipo de escándalo público. En cambio, hablaría de resiliencia, de superar obstáculos inesperados, de la importancia de rodearse de personas que crean genuinamente en ti. A finales de primavera, casi 5 meses después de la caída, el doctor Ramírez me dio el alta médica. Mis radiografías mostraban que las fracturas habían sanado correctamente. Las cicatrices, tanto visibles como invisibles, permanecerían, pero ya no definirían mi vida. El día antes de dejar la clínica, recibí un mensaje de texto. Un número desconocido, pero el contenido dejaba claro quién lo enviaba. «Espero que hayas aprendido la lección. No todos pueden tener éxito en esta familia. Ese puesto ya está ocupado». No hacía falta firma. La voz de Lucía resonaba en cada palabra venenosa. No respondí. No porque tuviera miedo, sino porque había comprendido algo fundamental. Algunas personas están tan consumidas por su propia inseguridad que verán tu éxito como una amenaza a su identidad. No hay explicación, justificación o récord de logros que pueda cambiar eso.
Borré el mensaje y cerré mi maleta. Estaba lista para comenzar el siguiente capítulo de mi vida, uno en el que yo, y solo yo, definiría mi valor. Cuando finalmente recibí el alta, no regresé a la casa en la que había crecido. No podía. En su lugar, me mudé a un ático en el Paseo de la Castellana, uno que mi nuevo socio había insistido en conseguir para mí. No se trataba de lujo, sino de comenzar de nuevo. Los suelos de mármol allí no me recordaban el dolor. Simbolizaban control, estabilidad y renacimiento. El apartamento ocupaba la última planta de un edificio de los años 50, recientemente renovado, con un equilibrio perfecto entre elementos clásicos madrileños y diseño contemporáneo. Amplios ventanales ofrecían una vista panorámica del skyline de Madrid, desde las Cuatro Torres hasta el Parque de El Retiro. Por las noches, las luces de la ciudad creaban un tapiz cambiante que me recordaba que la vida seguía fluyendo, imparable, independientemente de las tragedias personales. Miguel Ángel había supervisado personalmente la adaptación del espacio para facilitar mi recuperación final. Barras de apoyo discretamente integradas en el diseño, una ducha accesible que parecía salida de una revista de decoración, una cocina con electrodomésticos a la altura perfecta para evitar esfuerzos innecesarios. Todo pensado para ofrecerme independencia sin recordarme constantemente mis limitaciones. Mi primer día allí, desperté desorientada. El silencio me envolvía, tan diferente de los sonidos constantes del hospital y la clínica de rehabilitación. Me arrastré hasta la terraza, sintiendo el sol de junio en mi piel pálida después de meses bajo luces fluorescentes. Madrid se extendía ante mí, vibrante y llena de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar completamente. Ana, la asistenta que Miguel Ángel había contratado para ayudarme durante las primeras semanas, llegó puntualmente a las 9. Era una mujer ecuatoriana de mediana edad, con una eficiencia tranquila y una sonrisa que no preguntaba más de lo necesario. «¿Qué le apetece desayunar, señorita Sofía?», preguntó sin ese tono condescendiente que tanto había odiado en las enfermeras. «Tostadas con tomate y aceite», respondí. Un desayuno típico madrileño, sencillo pero reconfortante. Un pequeño acto de normalidad en una vida que había sido cualquier cosa menos normal durante los últimos meses. Esa misma tarde tenía programada una videoconferencia con el equipo directivo de mi empresa. Me vestí con cuidado, eligiendo un blazer azul marino que ocultaba lo mucho que había adelgazado. Me maquillé ligeramente, cubriendo las cicatrices aún visibles en mi sien derecha. Quería que me vieran fuerte, recuperada, lista para retomar las riendas. «¡Sofía!», exclamaron casi al unísono cuando mi imagen apareció en sus pantallas. Sus rostros reflejaban una mezcla de alivio y preocupación mal disimulada. Podía leer la pregunta no formulada en sus ojos. ¿Estaba realmente lista? «Parece que habéis sobrevivido sin mí», bromeé, intentando romper la tensión. «Aunque veo que habéis cambiado el logo sin consultarme». Risas nerviosas. El nuevo diseño había sido idea de Antonio, una evolución sutil pero significativa de nuestra identidad visual. En realidad me gustaba, pero necesitaba reafirmar mi posición, dejar claro que, a pesar de mi ausencia, seguía siendo la fundadora y CEO. La reunión transcurrió mejor de lo que esperaba. El equipo me puso al día sobre los nuevos contratos, el desarrollo de la siguiente versión de la aplicación, los planes de expansión hacia Latinoamérica. Miguel Ángel había hecho un trabajo excepcional manteniendo el barco a flote durante mi recuperación, pero todos parecían ansiosos por tenerme de vuelta al timón. «Volveré a la oficina la próxima semana», anuncié al final de la llamada. «Medio tiempo al principio, pero incrementaremos gradualmente». Las siguientes semanas establecieron un nuevo ritmo en mi vida. Las mañanas las dedicaba a sesiones de fisioterapia en casa con Javier, que había accedido a continuar mi tratamiento de forma privada. Las tardes a la oficina, reintegrándome gradualmente en la operativa diaria de la empresa
que había fundado y que casi había perdido. Nuestra sede en el distrito Telefónica, en Las Tablas, bullía de actividad. Habíamos crecido de los 27 empleados que recordaba a casi 50, ocupando ahora 2 plantas completas del edificio de cristal y acero. Mi despacho permanecía exactamente como lo había dejado. Los mismos libros de programación en las estanterías, la misma planta de potos que milagrosamente seguía viva, el mismo desorden organizado que reflejaba mi forma de pensar. Pero yo no era la misma. La Sofía que había salido de ese despacho meses atrás, ansiosa por compartir su éxito con una familia que nunca la valoraría, había muerto en aquella escalera de mármol. La mujer que regresaba ahora tenía cicatrices visibles e invisibles, una claridad de propósito que antes no poseía, y una comprensión mucho más profunda de lo que realmente importaba. Vertí mi energía de nuevo en mi trabajo, liderando mi empresa con un enfoque más agudo y mayor compasión que nunca. El contrato que había firmado se convirtió en la base de algo mucho más grande, un movimiento que inspiraba a jóvenes mujeres a creer que podían surgir, incluso cuando nadie creía en ellas. Y por primera vez en mi vida, no estaba persiguiendo la aprobación de nadie. Simplemente vivía la vida por la que había luchado. Organicé una serie de charlas en universidades y escuelas de negocios por toda España. De la adversidad a la innovación era el título, y aunque nunca mencionaba específicamente lo ocurrido con mi familia, hablaba honestamente sobre superar traiciones, sobre levantarse cuando todo parece perdido, sobre encontrar fuerza en la vulnerabilidad. Tu historia ha inspirado a mi hija a estudiar ingeniería, me dijo una mujer después de una charla en la Universidad Complutense. Antes pensaba que ese mundo no era para ella. Momentos así hacían que todo valiera la pena. El dolor, la recuperación, la soledad. Si podía cambiar la trayectoria de una sola persona, darle el valor para perseguir sus sueños a pesar de los obstáculos, entonces mi experiencia tenía un propósito más allá de mi propio crecimiento. A finales de verano, nuestra aplicación había sido implementada en más de 50 hospitales en España y estábamos comenzando pruebas piloto en Argentina y Chile. La revista Emprendedores me nombró Empresaria del Año, un reconocimiento que celebramos con una pequeña fiesta en la oficina. Miguel Ángel trajo champán y brindamos por el futuro. A veces las peores caídas nos llevan a los lugares más altos, dijo, levantando su copa hacia mí. Solo él entendía completamente el doble significado de sus palabras. Esa noche, de vuelta en mi ático, contemplando las luces de Madrid desde mi terraza, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. No solo profesionalmente, sino personalmente. Hacía 6 meses, mi mayor preocupación era conseguir que mis padres estuvieran orgullosos de mí. Ahora entendía que esa necesidad había sido una cadena que me ataba a expectativas imposibles, a un amor condicional que nunca sería suficiente. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Isabel, mi nueva asistente ejecutiva. Tu entrevista para El País salió publicada. Ha quedado fantástica. Te envío el enlace. El artículo era extenso, una portada en el suplemento de negocios con el título La mujer que revoluciona la sanidad española. La periodista había hecho un trabajo excepcional, capturando no solo el impacto de nuestra tecnología, sino también los valores que impulsaban nuestra empresa. Transparencia, accesibilidad, innovación centrada en el paciente. Entre las decenas de mensajes de felicitación que recibí esa noche, noté la ausencia de los que más habría valorado 6 meses atrás. Ni mi madre, ni mi padre, ni Lucía. Su silencio ya no dolía como antes. Era simplemente un hecho, como la distancia entre estrellas. Sin embargo, parte de mí sabía que ese silencio por parte de mi familia no duraría para siempre. Personas como ellos solo se mantenían alejadas hasta que necesitaban algo. Y ese algo, inevitablemente, llegaría. Septiembre trajo consigo un renovado sentido de propósito. Mi cuerpo había sanado casi por completo.
con solo un leve cojeo los días de lluvia y ocasionales dolores de cabeza como recordatorios físicos de lo ocurrido. Mentalmente, me sentía más fuerte que nunca, habiendo finalmente aceptado que no podía cambiar mi pasado, solo cómo elegía que me afectara. Decidí ampliar nuestras oficinas. El éxito de la empresa exigía más espacio, y encontramos un edificio completo en el área de Méndez Álvaro, cerca de la estación de Atocha. La mudanza sería en noviembre, coincidiendo con nuestro 5º aniversario. Un nuevo capítulo, un nuevo comienzo. En mi escritorio mantuve una única fotografía, el equipo sosteniendo aquel cartel durante mi convalecencia. Me recordaba diariamente que familia no es solo la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu visión, tu lucha, tus valores, la que te elige día tras día y a la que tú eliges de vuelta. Sucedió una tarde de octubre. Mi teléfono vibró con un número que no había visto en meses, el de mi madre. Su voz temblaba, casi irreconocible. Dijo que habían visto las noticias, la rueda de prensa, las fotos de mí de pie junto al inversor que había financiado mi nueva expansión. Cuando les dije su nombre, pude escuchar cómo el aliento abandonaba su cuerpo. Estaba en mi nueva oficina cuando recibí la llamada. Un espacio amplio con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista privilegiada del skyline madrileño. La luz del atardecer bañaba la estancia en tonos dorados, contrastando con la frialdad que emanaba de la voz al otro lado del teléfono. «Sofía», dijo mi madre, con una familiaridad forzada que me resultó más ofensiva que su habitual indiferencia. «Tu padre y yo estamos muy preocupados por ti». Contuve una risa amarga. Después de casi 9 meses sin contacto, sin una visita durante mi rehabilitación, sin siquiera un mensaje preguntando por mi estado, ahora estaban preocupados. «¿De verdad, mamá?» «Qué oportuno», respondí, manteniendo mi voz deliberadamente neutra. No le daría la satisfacción de escuchar mi dolor o mi rabia. Esas emociones ya no le pertenecían. «Es sobre ese hombre con el que estás trabajando», continuó, ignorando mi sarcasmo. «Miguel Ángel Buendía. No es quien crees que es». Ahora sí que me reí, un sonido breve y cortante que pareció rebotar en las paredes de cristal de mi despacho. «Es curioso, mamá. Estaba a punto de decirte exactamente lo mismo sobre vosotros». Se produjo un silencio tan denso que casi podía palparse a través del teléfono. Podía imaginarla, sentada en aquel sofá blanco impoluto del salón, apretando el auricular con tanta fuerza que sus nudillos se volverían blancos, intentando recuperar el control de una conversación que había iniciado pensando que tendría ventaja. «No entiendes lo que está pasando», insistió, su voz recuperando algo de la autoridad que siempre había usado conmigo. «Ese hombre tiene una historia con nuestra familia, una historia complicada». «¿Te refieres a que no es solo un inversor?», pregunté, sabiendo perfectamente la respuesta. «¿Te refieres a que fue vuestro socio hace 15 años en aquel proyecto inmobiliario en Valencia? ¿El socio al que estafasteis dejándole con las deudas mientras vosotros os llevabais los beneficios?» Otro silencio, este más largo y más elocuente que cualquier confesión. «¿Cómo?» comenzó finalmente. «¿Cómo lo sé?», completé su pregunta. «Miguel Ángel me lo contó todo, mamá. Cada detalle. ¿Cómo confió en vosotros con sus primeras inversiones importantes? ¿Cómo le convencisteis para firmar aquellos documentos? ¿Cómo le dejasteis solo frente a los acreedores mientras desaparecíais con el dinero? Lo perdió todo por vuestra culpa». «Eso no es exactamente... ¿No es exactamente así?», la interrumpí, sintiendo cómo años de frustración contenida finalmente encontraban una salida. «¿Sabes qué es lo más irónico, mamá? Él no me buscó por venganza. Ni siquiera sabía que yo era vuestra hija cuando invirtió en mi empresa. Fue pura casualidad. O quizás el karma tiene un sentido del humor más retorcido de lo que pensábamos». Podía escuchar su respiración acelerada al otro lado de la línea. Mi madre,
Siempre tan controlada, siempre tan perfecta, completamente desarmada por primera vez en mi vida. «Queremos verte», dijo finalmente. «Tu padre y yo, y Lucía. Necesitamos hablar en persona». Consideré negarme. Habría sido lo más sencillo, lo más seguro, cortar definitivamente con el pasado tóxico que representaban. Pero algo dentro de mí, quizás curiosidad, quizás un retorcido deseo de cerrar el círculo, quizás simplemente la necesidad humana de mirar a los ojos a quienes te han traicionado, me hizo aceptar. Mañana, en mi oficina, a las 6. No era una sugerencia, era una orden. Si iban a entrar en mi vida de nuevo, sería en mis términos, en mi territorio. Preferiríamos un lugar más privado, cariño, intentó negociar. Ese cariño sonando tan falso como sus repentinas preocupaciones maternales. Mi oficina o nada, mamá. Mi tono no dejaba lugar a discusiones. Y no me llames cariño. Perdiste ese derecho cuando decidiste que una caída por las escaleras era un inconveniente en lugar de una tragedia. Colgué sin esperar su respuesta. Inmediatamente llamé a Miguel Ángel. Necesitaba que supiera lo que estaba por venir, darle la oportunidad de mantenerse alejado si así lo deseaba. Ya era hora, fue su única respuesta cuando le conté sobre la llamada. Me preguntaba cuánto tardarían en aparecer una vez que vieran mi nombre asociado al tuyo en los medios. No tienes que estar presente mañana, le aseguré. Esta es mi batalla. Sofía, dijo con esa tranquilidad que siempre me centraba. Hace mucho tiempo que dejó de ser una batalla para mí. Lo que hicieron tus padres me dolió profundamente, sí, pero también me enseñó valiosas lecciones sobre confianza y lealtad. Lecciones que, irónicamente, me permitieron reconocer tu valía desde el principio. Estaré allí mañana, no como un fantasma de su pasado buscando venganza, sino como tu socio y tu amigo. Esa noche apenas dormí. Mi mente repasaba conversaciones imaginarias, anticipaba acusaciones, preparaba defensas para ataques que quizás nunca llegarían. Me levanté al amanecer y fui al gimnasio de mi edificio, esperando que el ejercicio físico despejara la niebla de ansiedad que amenazaba con envolverme. A las 6:05 de la tarde del día siguiente, me encontraba de pie junto a la ventana de mi despacho, observando Madrid sumergirse lentamente en la oscuridad otoñal. Miguel Ángel había llegado media hora antes, transmitiendo con su presencia silenciosa más apoyo del que cualquier palabra podría haber ofrecido. El timbre del ascensor anunció su llegada. Mi secretaria los acompañó hasta la puerta del despacho. Entraron como una procesión sombría. Primero mi padre, con el pelo más canoso de lo que recordaba, pero la misma postura rígida. Luego mi madre, elegante como siempre en un traje de Purificación García y perlas auténticas. Y finalmente Lucía, cuya expresión oscilaba entre el desdén y algo que nunca había visto en ella antes: miedo. Sus rostros palidecieron al ver a Miguel Ángel de pie junto a mí. Mi padre murmuró: «Esto no es posible». Pero lo era. Yo había construido lo que ellos nunca podrían destruir. Una vida fundamentada no en la venganza, sino en la resiliencia. «Gracias por venir», dije, sin moverme para saludarlos, sin ofrecer asientos. Esta no era una reunión social. Era una confrontación largamente postergada. El silencio se extendió, incómodo y denso. Finalmente, fue Miguel Ángel quien lo rompió. «Manuel Carmen», saludó con una cordialidad que me sorprendió. «Ha pasado mucho tiempo». Mi padre se aclaró la garganta, evidentemente incómodo. «No sabíamos que estabas involucrado con el proyecto de Sofía». «No estoy simplemente involucrado, Manuel», respondió Miguel Ángel, su voz tranquila pero firme. «Soy su principal inversor y socio. Y debo decir que ha sido la mejor inversión de mi vida, tanto financiera como personalmente». Vi cómo Lucía apretaba los puños, cómo la vena en la sien de mi padre palpitaba visiblemente, cómo mi madre mantenía esa sonrisa forzada que siempre usaba cuando las cosas escapaban a su control.
Querida, intentó mi madre dirigiéndose a mí, creo que hay muchas cosas que no entiendes sobre la historia entre nosotros y Miguel Ángel. Cosas complicadas de negocios que ocurrieron hace mucho tiempo. Lo entiendo perfectamente, mamá, la interrumpí. Entiendo que arruinasteis a un hombre honesto para financiar vuestro estilo de vida. Entiendo que me habéis mentido toda mi vida sobre la fuente de vuestro dinero. Y entiendo, sobre todo, que cuando por fin logré algo por mí misma, fue tan insoportable para vosotros que Lucía prefirió verme muerta antes que exitosa. Lucía dio un paso adelante, su rostro contorsionado por la rabia. Siempre tan dramática. Fue un accidente. Te resbalaste. Ambas sabemos lo que pasó en esa escalera, Lucía, dije, mirándola directamente a los ojos. Puedo mostrarte las grabaciones de las cámaras de seguridad si necesitas refrescar tu memoria. Era un farol, por supuesto. No había cámaras en la casa de mis padres. Pero el pánico momentáneo en los ojos de mi hermana fue toda la confirmación que necesitaba. ¿Qué quieres, Sofía?, preguntó finalmente mi padre, siempre el pragmático. ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Humillarnos públicamente? Miré a cada uno de ellos. Las personas que deberían haberme protegido, haberme apoyado, haberme amado incondicionalmente. Y por primera vez en mi vida, no sentí nada. Ni dolor, ni rabia, ni anhelo de su aprobación. Solo una claridad cristalina sobre quién era yo y quién quería ser. No quiero nada de vosotros, respondí con sinceridad. No he convocado esta reunión para negociar o amenazar. Simplemente quería que vierais lo que habéis perdido. No el dinero, no el estatus, sino la oportunidad de ser parte de algo significativo. De ser una verdadera familia. Me giré hacia Miguel Ángel, que me observaba con evidente orgullo. Miguel Ángel no buscó venganza cuando el destino puso mi proyecto en su camino. Vio potencial donde vosotros solo visteis competencia. Me apoyó cuando más sola estaba. Me mostró lo que significa realmente la lealtad. Di un paso hacia mi escritorio y tomé la fotografía de mi equipo que siempre mantenía allí. He encontrado mi lugar, mi propósito, mi familia. No os necesito, ni vuestro dinero, ni vuestra aprobación, ni siquiera vuestro arrepentimiento. Sus expresiones pasaron del desconcierto a la comprensión, y finalmente a algo parecido al remordimiento. Demasiado tarde, demasiado superficial. Te arrepentirás de esto, siseó Lucía, siempre la última en rendirse. Cuando ese hombre te traicione como lo hace con todos, recordarás que la sangre es más espesa que el agua. Sonreí, no con malicia, sino con verdadera compasión. La frase completa, Lucía, es: la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. Significa exactamente lo contrario de lo que crees. Los lazos que elegimos son más fuertes que los que nos vienen por nacimiento. Miré por última vez a las personas que una vez había llamado familia y pronuncié las palabras que necesitaba decir para cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. Os perdono, no porque lo merezcáis, sino porque yo merezco paz. Me di la vuelta, dejándolos allí parados, reflejados en el mármol de sus propias elecciones. Miguel Ángel colocó suavemente su mano en mi hombro, un gesto simple pero poderoso que decía: «Estoy aquí. Lo has conseguido. Estoy orgulloso de ti». Y mientras escuchaba sus pasos alejándose, sentí que el último peso se levantaba de mis hombros. El ciclo estaba completo. La herida, finalmente cerrada. El futuro, por primera vez, completamente mío.